todos hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares junto a sus familias. El día de hoy me ha tocado traerles la reflexión de este día y antes de comenzar quisiera iniciar con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por la vida y la salud que nos ha dado, Señor. Muchas gracias por este día maravilloso que nos ha brindado, por permitirnos vivir, tener a nuestras familias bien, Señor. Gracias por todas las cosas que usted nos da. Gracias porque a veces no nos damos cuenta de lo inmensamente bueno y misericordioso que es usted con nosotros, Señor, porque nos ha mantenido protegidos durante estos meses de confinamiento. Y le agradecemos, Señor, por todo lo que usted nos provee día a día. Le pido, Señor, que usted me esté usando para poder ser de bendición para mis hermanos con esta palabra que les he traído. Todo esto se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo el día de hoy les quería hablar sobre Job y muchos ya conocerán su historia, todo lo que pasó con él, pero se las quería traer porque es una historia muy linda, ahí es donde se ve reflejado realmente la fe y la lealtad que Job tenía para con Dios. Y voy a empezar leyendo en el libro de Job, el capítulo 1, y voy a leer hasta el versículo 9. Y dice así, en el nombre del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Amén. Bueno, aquí se nos presenta a Job como un hombre que él poseía riquezas y que él aparte tenía una familia muy grande. Y aparte de eso, él era un hombre bueno, como se nos dice en el primer versículo, en el 1, que era un hombre perfecto y recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí se nos dice que él era obediente, él era temeroso de Dios, era recto. Y un día Satanás, cuando se presentó ante Dios, y Dios le pregunta que qué pensaba de Job, él como que acusa a Job de que él solamente le honraba por el hecho de que Dios lo había bendecido con riquezas y una familia grande. Y Dios le permitió a Satanás de que él le quitara todas sus riquezas, porque Satanás decía que si le quitaran todo, él dejaría de adorar a Dios como él lo hacía, con su fe y con su lealtad que él tenía para con Dios. Y Dios le dijo: puedes ponerlo a prueba, pero te prohíbo que lo mates. Y, y tal vez las personas al oír esta parte habrán pensado en tal vez Dios no amaba tanto a Job porque poco más como que se lo estaba entregando en bandeja a Satanás para que él pueda atormentarlo y quitarle todo. Pero si Dios dejó que Satanás lo ponga a prueba, era para demostrarle al mismo de que Job no honraba a Dios por conveniencia, porque él conocía mejor que nadie el corazón de Job. Él sabía de que si aún le quitaba todo lo que él ya tenía, aún así Job seguiría siendo fiel y obediente. Y Satanás le empezó a hacer daño a Job de muchas maneras. Dice que primero utilizó a unas personas llamadas sabeos para que le robaran sus vacas, toros, burros, y luego hubo un incendio que mató todas sus ovejas. Después le robaron sus camellos, murieron sus sirvientes que le cuidaban sus animales,
y hasta ella iba como perdiéndolo todo en cuanto a lo material. Pero después cuando viene una de las partes más fuertes que él tuvo que enfrentar, que él tuvo que pasar la muerte de sus hijos, porque sus hijos murieron cuando la casa donde estaban comiendo se les cayó encima. Y Job obviamente se puso triste en ese momento. Y muchos pensarán así como que, ya para este punto, como que él ya tendría que haber renunciado a su fe, como que él habría tenido que cambiar su forma de cómo él pensaba y miraba a Dios. Pero él dice que a pesar de todo eso, él no dejó de adorar a Dios. Y es fuerte en ese punto porque si lo ponemos en ejemplo en nuestras vidas cotidianas que llevamos día a día, muchas veces se nos presentan problemas y a veces problemas muy minúsculos. Y a veces nos podemos frustrar con cosas muy pequeñas y, y leyendo esto uno se da cuenta que a veces por las cosas que uno pasa no es nada en comparación a lo que pasó Job y aún así él seguía fiel, seguía firme con su fe y, y su pensamiento que tenía sobre Dios. Y no contento con eso, Satanás lo quería ver sufrir aún más. Y hizo que le salieran heridas sobre su cuerpo y heridas que le provocaban un dolor terrible, dice. Y en ese punto Job se preguntaba que por qué le estaba pasando esto. Él se preguntaba el por qué, pero aún así él seguía adorando, seguía firme, seguía bien firme en su fe con Dios. Y obviamente Dios al ver eso se puso tremendamente feliz porque ya iba superando ya muchas pruebas y seguía firme, seguía leal con Dios. Y después de eso dice que Satanás envía a 3 hombres para poner a prueba a Job. Y le dijeron, seguro que pecaste y ahora quieres esconderlo, por eso Dios te está castigando. Y Job respondió, yo no he hecho nada malo. Pero dice que después más tarde como que Job empezó a creer de que todo esto era culpa de Jehová, de sus problemas, y él dijo de que Dios no era justo con él. Y dice también que ahí entre la conversación había un joven llamado Elihu y él había escuchado todo sin decir nada, pero decidió hablar y dijo, todos ustedes están equivocados, Jehová es grandioso, más de lo que nos imaginamos, él nunca haría nada malo, lo ve todo y ayuda a la gente cuando tiene problemas. Y después de eso, Jehová habló con Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Por qué piensas que soy injusto? Hablas sin saber por qué pasan las cosas. Y uno tal vez pensará como que Job se le habrá ido a la defensiva, así diciéndole, pero ¿cómo tú permites que me pasen todas estas cosas? Porque nosotros como seres humanos a veces así reaccionamos como muy a la defensiva cuando nos pasan problemas. Pero Job, él fue muy humilde al reconocer su error y dijo, me equivoqué, perdóname por lo que dije, habré oído de ti, pero ahora te conozco de verdad y veo que para ti todo es posible. Y es increíble como él llegando hasta esos puntos, él seguía tan firme, tan con una fe como inquebrantable sobre Dios, porque porque uno cuando a veces enfrenta problemas, sobre todo ahora en esta pandemia que muchas personas han perdido su fuente laboral y han tenido que recurrir a otras opciones, como que se echan a morir. Y no es para menos, obviamente, pero también si lo ponemos en ejemplo con Job, por ejemplo, que él lo perdió, o sea, de tenerlo todo, él pasó a no tener nada, pero él aún así seguía firme con Dios. Y nosotros a veces que estamos encerrados también como que nos preguntamos el por qué tiene que pasar esto, por qué aún no se puede encontrar una cura, o a veces nos frustramos por estar encerrados. Y, y esto no es nada en comparación a lo que él tuvo que vivir. Y después cuando obviamente se acabaron las pruebas, Jehová obviamente curó a Job y le dio más de lo que él ya tenía. Y tuvo una vida larga y feliz. Y Jehová lo bendijo por ser tan obediente siempre, a pesar de que no siempre fue fácil. Y es increíble, o sea, es lindo leer esto porque como que nos da para pensar el cómo llevamos nuestras vidas y cómo nos comportamos, porque como que deja pensando todo esto y como que tenemos que ver
analizar cómo llevamos nuestra vida, si somos lo suficientemente fieles y firmes con nuestra fe con Dios. Y yo les quería instar a eso, a que siempre mantengamos nuestra fe muy firme y que si tal vez no la tenemos tan firme, que oremos a Dios, que oremos para que Él nos pueda fortalecer y, y que así podamos tener una vida con una fe inquebrantable, como era la fe de Job. Y eso era lo que yo les tenía preparado para este día. Espero que haya podido ser de bendición para sus vidas. Y, y yo también espero que esto nos pueda dejar pensando y reflexionando sobre cómo somos nosotros día a día. Me gustaría que las circunstancias fueran diferentes, que podamos estar en la iglesia, porque la verdad es que yo echo de menos estar en la iglesia. Tal vez antes lo veía como algo como tan rutinario de durante la semana, estar en la universidad, después el fin de semana como que ya el sábado ir a los ensayos, o sea, primero los cultos de los jóvenes, después quedarse al ensayo del ministerio musical y después al otro día estar en el culto y después llegar a la casa. Era como algo tan rutinario y que ahora cuando se perdió todo esto como que le empieza a tomar más el peso de cómo era eso. Yo extraño mucho estar en la iglesia, extraño ese ambiente que había ahí, lo extraño demasiado. Y, y espero que todo pase pronto. Y también tengo la fe y la certeza de que esto cuando se tenga que acabar, porque Dios lo quiere así, va a acabar de cualquier forma. Tal vez no nos demos ni cuenta. Porque si Dios dice que va a pasar todo esto, en su debido momento va a pasar. A pesar de que las autoridades digan de que tal vez la cura vengan no sé en cuántos meses más, quizás para el próximo año, pero si Dios quiere que en un mes más vuelva todo a la normalidad, va a ser así. Yo estoy confiado en eso. Y espero volvernos a encontrar pronto en la iglesia, poder adorar a Dios y que también todo este tiempo de confinamiento sirva para tener como, como una autoevaluación, por así decirlo, de cómo éramos nosotros también en el templo. Y espero que todo esto después sea para mejor. Que después cuando volvamos al templo le adoremos a Dios con más ímpetu, con más fuerza y que se note que todo esto que pasó fue para mejor. Y, y eso más que nada. Espero que se sigan cuidando y que sigan fieles a Dios. Mañana es mi consejo cada